Ya empecé a grabar. Dice, bueno, en programación dinámica probabilística tenemos el siguiente ejercicio que dice Flow Automation debe construir un sistema electrónico con 4 componentes, cada uno de los cuales debe trabajar para que el sistema funcione. La confiabilidad del sistema se puede mejorar si se instalan varias unidades en paralelo o paralelas en uno o más componentes. La empresa solo puede invertir un máximo de $1,000. Y ahí tenemos unas dos tablitas en las que dice la probabilidad de funcionamiento de cada uno de los componentes, 1, 2, 3 o 4, y en base a si le podemos integrar unidades paralelas a cada uno de cada uno de los componentes al sistema electrónico que estamos diseñando o que estamos desarrollando. ¿Ok? Y máximo le podemos poner 3 unidades paralelas. Y si nosotros vamos a probabilidad, pues podríamos decir que tomaríamos 3 unidades paralelas de cada uno de los componentes y ya se incrementaría mucho la probabilidad de que el sistema funcione siempre o al 100%. ¿Vale? Pero no podemos hacer eso por la restricción del dinero. Y acá en la siguiente tabla que nos indica lo de costos, nos está marcando que si, ejemplo, si en el componente 1 yo le pongo solo una unidad, me va a costar $100. Cada uno de esos números que viene ahí en la tabla de costos se refiere a cientos de dólares. Si yo le pongo 2 componentes 1, van a ser $200. Si yo le pongo 3 componentes 1, van a ser $300. Pero empieza a cambiar cuando yo le quiero poner componentes 2. Si yo le pongo un componente únicamente del 2, van a ser $200. Si le pongo 2 componentes del 2, van a ser $400. Si le pongo 3 componentes del 2, van a ser $500 y así van a estar todos los demás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros vamos a tener que empezar a analizar de manera probabilística nuestro sistema y nos vamos a ir desde un inicio. Aquí yo tengo las tablas con esa información para no estar cambiando de pantalla, ¿ok? Para poderlos copiar a gusto. Y de inicio, yo voy a marcar, voy a hacer como un árbol de decisión o un árbol de probabilidad. ¿Okay? Yo voy a tener aquí que voy a tener un punto de inicio A. Y aquí yo tengo los $1,000 que voy a gastar. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasaría? Yo le quiero poner, este va a ser el componente 1. Si yo le quiero poner un componente 1, me voy a gastar $100 y me van a quedar, ¿qué? 900. ¿Ok? Voy a ser más grande. Entonces, Le puso 1,000 en componente A. sí, estos van a ser los componentes que voy a utilizar. Aquí son los $1,000 que tengo de inicio, o de arranque. ¿Ok? Estos son los $1,000 que tengo de arranque. Si yo utilizo un componente 1, aquí le voy a poner que es el escenario B. Si yo utilizo 1, voy a gastar $100 y ya nada me quedarían 900. ¿Ok? Si yo utilizo un componente o 2 componentes 1, voy a gastar $200 y me van a quedar $800. Si yo utilizo 3 componentes 1, serían $300 y me quedarían 700. ¿Ok? Entonces, cantidad, si yo utilizo un componente 1, a esto le voy a gastar $100 y me van a quedar 900.
Si yo utilizo dos componentes, le voy a restar $200 y me van a quedar 800 y así, $300. ¿Ok? Y ahora, ¿cuáles son las probabilidades? ¿O cómo van a estar las probabilidades que yo voy a utilizar ahí? Ah, bueno. Si yo tengo $1000 y utilizo un componente 1, quiere decir que mi probabilidad de que funcione es de 0.5. ¿Sí? Pues de aquí a aquí va a ¿Por ser qué? el 0.5%. ¿Ok? Si yo le pongo un componente 1, y nada, del componente 1 nada más le pongo una unidad, va a ser el 5% de probabilidad, de acuerdo a esta tabla que viene ahí en el ejercicio, de que funcione el sistema. Si yo le pongo del componente... Profe, ¿Qué pasó? ¿por qué es el 0.5? Por la tabla que viene en el problema. La tabla de probabilidades. ¿Sí? Entonces, si yo le pongo de este componente 1, le pongo 2 unidades, mi probabilidad va a estar en 0.6%. Si yo le pongo 3 componentes, mi probabilidad se va a incrementar hasta el 0.8%. ¿Ok? Ok, ¿vamos bien? Sí. Muy bien. ¿Qué pasaría? Bueno, ¿qué seguiría? Y yo todavía tengo lana. Si yo pongo del componente 2, ok, ¿cuántos voy a poder tener? ¿Cuántos componentes voy a poder tener? Voy a poder poner Profe, 3, ¿no? Sí. pero si en el componente C gastó 200, ¿por qué le puso 800? Ah, es ¿No lo que sería me queda. 700? Esto Ajá. es lo que me queda. ¿Sí? Sí. Gasto 300 y se lo resto a 1000, me quedan 700. ¿Ok? O sea, Gasto 200, el se valor lo ya era resto. nada más. Cada componente vale 100. Sí, cada componente vale 100. De aquí. Si yo le pongo al componente 1, le pongo nada más 1, me voy a gastar $100 y de los 1000 ya me van a quedar 900. Ujú. ¿Ok? Ese es si yo nada más le pongo 1. Pero si le pongo dos componentes, perdón, dos unidades del componente 1, si le pongo dos unidades del componente 1, voy a gastar $200 y me van a quedar 800. Si yo del componente 1 le pongo 3 unidades, ¿ok? Me voy a gastar $300 y me van a quedar únicamente 700. Ah, ok. ¿Ok? Entonces, del componente 1 yo le puedo poner 1 y me quedan, $900. ¿Ok? Y luego nos vamos con el componente 2. Si yo del componente 2 le pongo únicamente 1, me voy a gastar ¿cuánto? Me voy a gastar $200. ¿Ok? Aquí le voy a poner un E para irlos mencionando. Entonces, de aquí esto me cuesta $200. Y si yo me voy de aquí a aquí, quiere decir que a 900 le voy a restar 200 y me van a quedar 700. ¿Ok? Ujú. Muy bien. Y luego, ¿qué va a pasar? Si yo le pongo dos componentes 2, me voy a gastar 400. Si le pongo dos componentes F, si le pongo dos componentes, me voy a gastar ¿cuánto? 400. ¿Ok?
Y 400 se lo voy a restar a 900. Me van a quedar 500. Si yo le pongo dos unidades de componente 2. Esto lo voy a bajar un No se lo poco resta 200. a 900. Esto lo voy a bajar un poco porque aquí van a quedar 500. Aquí vamos a tener otro. Este sería, ahorita los menciono. Entonces de aquí, si yo le pongo 2, me voy a gastar 400. Ok, y de aquí a aquí, me voy a ir. Si le pongo del componente 2, le pongo 3 unidades, me voy a gastar 500. ¿Y cuánto me quedaría? Si yo le pongo 3 unidades, me voy a gastar 500. Y me quedarían aquí, ¿qué? 400. Este sería aquí. Y este sería acá. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Cómo va? Va de esta manera. Yo de inicio, desde el punto A, vamos a llamarle así punto A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, hasta la Z. ¿Ok? Desde el punto A, yo tengo $1,000 de presupuesto. ¿Ok? Y aquí yo voy a decidir que nada más le voy a poner una unidad del componente 1. Si tengo, si mi sistema electrónico se compone de interruptor, motor, abanico y lámpara, aquí yo le voy a decir que le voy a poner nada más un interruptor. ¿Ok? Para que funcione. Se lo voy a marcar ahí para que esté más claro. Interruptor, motor. Motor. ¿Ok? Entonces, yo le pongo un interruptor. Y si nada más decido ponerle un motor, pues el motor me va a costar $200. De ese presupuesto que me queda, le rebajo $200 y me quedan 700. Ok, ahí está bien. Pero si yo quiero estar seguro de que mi sistema funcione siempre, al momento de que yo presione el interruptor, si el motor 1 no me funciona, entonces tengo como respaldo el motor 2, pero ya tendría que meterle 2 motores. ¿Ok? Pero si le meto 2 motores, quiere decir que al menos tengo que gastar para otro motor y serían $400. Ya no nada más los 200, sino que en total serían $400, porque aquí ya decidí meterle 2 motores y ya me quedarían $500. Si yo decido meterle 3 motores, a lo mejor aquí ya por mayoreo, estos cuates de surtidor eléctrico me dicen, pues si me compras un motor te cuesta 200. Si me compras 2 motores te cuestan 400. Pero si me compras 3 motores, nada más te cuestan 500. Y ya, le puedo meter, si le meto yo 3 motores con un interruptor, si funciona este, ok. Pero si falla este, puedo utilizar este. Si fallan estos dos, puedo utilizar este. ¿Ok? El motor número 3. Pero si le meto 3 motores, pues ya tendría que bajar mi presupuesto. Perdón, gastar más lana. Gastaría $500 y nada más me quedarían 400. ¿Ok? Ahí va. ¿Sí? ¿Qué seguiría? Bueno, me voy a ir por acá arriba. ¿Ok? Le pongo un interruptor, le pongo un motor del componente 3. ¿Sí? Yo digo, ¿sabes qué? Del componente 3. Del componente 3. Perdón, me faltan aquí las probabilidades. Las probabilidades del componente 2. ¿Sí? Sería, si yo le pongo un
un motor únicamente, 0.6. Si yo le pongo los dos motores o las dos unidades de componente 2, se incrementaría la probabilidad de que funcione a 0.7. Si yo le pongo 3 motores, se incrementaría la probabilidad a 0.8. Esas son probabilidades de que funcione el sistema. Y esas las vamos a sacar mediante estadísticos o análisis de proceso. Ok, entonces, ahora, si yo del componente 3 decido únicamente ponerle una unidad, me va a costar 100 pesos, 100 pesos, 100 dólares. De aquí, esta unidad me costaría 100. Y entonces, si nada más le pongo un interruptor, un motor y un componente y un ventilador, voy a suponer que es un ventilador o abanico. Si yo le pongo nada más un ventilador, de esos 700, voy a gastar 100 y me van a quedar 600. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, pero... Sí, profe. Muy bien. Y luego, voy a seguir por acá arriba. Si yo Profe. dígame. Profe, soy Lucio. Sí, dígame. Disculpe, profe, ¿me puede dar oportunidad de desconectarme y... Ok, me voy con el componente 4. Si yo, y vamos a decir que el componente 4 es una lámpara. Si yo le pongo únicamente una unidad del componente 4, que en este caso estoy diciendo que es una lámpara, me voy a gastar 200 dólares. Y ya de esos 600, me estoy gastando 200 y me van a quedar 400. ¿Ok? Me van a quedar 400 y ya eso es lo que, si nada le pongo el sistema más básico, me quedarían, de los mil dólares originales, me quedarían 400. Pero obviamente aquí vamos a tener que calcular las probabilidades. Esta sería de 0.7 y esta sería de 0.5. Como son probabilidades, aquí tenemos que multiplicarlas, cada una para saber más o menos la probabilidad que nos va a resultar. 5 por 6, 30, ya bajó un 30%. 3 por 7, 21, ya bajó a un 21%. ¿Sí? Ok, y se va de esa manera. Esto es nada más el análisis de irme y ponerle un solo componente. Ok. Si yo de aquí, Entonces, al ponerle todos los componentes, sería la probabilidad de un 10% que falle. no, sería de funcionamiento, a ponerle nada más uno. O sea, Ok. bueno, sí. Es la probabilidad de falla, ¿no? ¿O cómo? No, de funcionamiento. Estas son probabilidades de funcionamiento. Mm. Ok. ¿Qué seguiría? Bueno, si yo de aquí me voy y digo, ¿sabes qué? Yo le voy a poner dos componentes, uno. ¿Ok? Y le pongo únicamente, por eso dejé este espacio aquí, si yo le pongo únicamente un componente, un motor, aquí ya me gastaría 200 dólares. Y de aquí a aquí, de aquí a aquí, me quedarían 600.
¿Ok? Por eso les puse así para tener 700, 600, 500, 400. ¿Y cuál sería la probabilidad de esa? Esta sería de 0.6%. ¿Sí? Si yo le pongo dos motores, si yo le pongo dos motores, ahora sí aquí quiero que pongan atención. Si yo le pongo dos motores, ¿cuánto me voy a gastar de cada motor? Me voy a gastar, perdón. Si yo le pongo dos motores, voy a gastar 400. Me gastaría aquí 400 y me quedaría aquí 400. ¿Ok? Esto ya lo tengo aquí, independientemente de lo que me haya gastado en este camino. Pues, yo de aquí me voy a mover aquí y con 2, si yo gasto 2, si yo le pongo 2, voy a gastar 400 y me van a quedar 400. Y la probabilidad esta es de 0.7. Si yo le pongo 3, de aquí a aquí, le pongo 3, no voy a gastar igual lo que habíamos dicho, 500. No voy a gastar los 500, pero me van a quedar 300. Y la probabilidad esta es de 0.8. 0.8. ¿Ok? Y aquí ya me quedarían 300. Ahorita voy a continuar con lo demás. Y vamos. Déjame ponerla esta así para que se note un poquito a diferencia de esas. ¿Vale? ¿Qué pasaría si yo le pongo dos interruptores? Y le pongo, perdón, los tres interruptores y le pongo nada más un motor. ¿Qué pasaría? Bueno, de aquí me voy a ir, como voy a gastar 200, de aquí me iría aquí. ¿Ok? De aquí me iría aquí. Creo que no se nota muy bien. De aquí me iría aquí. ¿Por qué? Porque me voy a gastar 200 y me van a quedar 500. Y la probabilidad esta es 0.6. Si yo le pongo en el componente 2, si yo le pongo dos motores, los tres interruptores, de aquí yo gastaría que 400. Entonces de aquí me iría hasta acá. Ok, la probabilidad sería 0.7. Aquí me gastaría 400. Y me quedarían todavía 300. Si yo le pongo dos componentes. ¿Y luego qué? Si yo le pongo tres motores. Tres motores. Okay. ¿Cuánto me quedaría? Aquí gastaría de aquí a aquí. Gastaría 500. Ok. Gastaría 500 y me quedarían 200. Y la probabilidad esta sería de 0.8%. De 0.8. Ahora, muy importante. Aquí nada me quedarían $200. Si yo quiero meter un componente 3, utilizaría $100. ¿Ok?
si yo le quiero poner un componente 3, utilizaría $100 y me quedarían 100. Pero pues ya no tendría lana para ponerle un componente 4. ¿Ok? Entonces, ya de aquí hacia acá, si yo yo tengo dos componentes, el 1 y el 2. Aquí en el 1 le puse 3 interruptores, le puse 3 motores, me quedan $200, pero pues ya no voy a tener lana para ponerle, a lo mejor el 3 sí, pero el 4 no, y ya me va a quedar incompleta el sistema electrónico que quiero diseñar o que estoy diseñando. Quiere decir que ya este escenario que tengo aquí, ya no lo voy a tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces sería escenario E, F, G, H, I y J. Este escenario ya no lo voy a tomar en cuenta. Esto ya no le voy a seguir por aquí. Ya no tiene caso. ¿Por qué? Porque ya no tengo lana. Ya a partir de aquí ya puedo ponerle el componente 3, pero pues ya me van a quedar $100 y ya no voy a poder comprar el componente 4. O sea, ya no es necesario que siga este camino. ¿Y, ¿Ok? y tiene que tener todos los componentes o no? Tiene que tener todos los componentes. Ahí dice en el enunciado. ¿Ok? Y luego, ¿qué seguiría? Bueno, vamos a tener que seguir analizando el del componente 3. ¿Sí? Dice, bueno, si yo le pongo un componente 3, me gasto $100. ¿Sí? Voy a dejar aquí un espacio, voy a dejar un espacio, voy a dejar un espacio, lo voy a poner así. Si yo le pongo dos elementos del componente 3, me voy a gastar $300. ¿Sí? Entonces, que de aquí, yo voy a suponer que puedo gastarme, me puede quedar 500. Si yo le pongo dos elementos del componente 3, dos componentes 3, una unidad del componente 1, una unidad del componente 2, le pongo 2 unidades del componente 3, aquí me voy a gastar yo 300 en lugar de nada más los 100. En lugar de nada más los 100, me voy a gastar 300. ¿Ok? Entonces ya de aquí me quedarían 400. ¿Ok? Si yo le quiero poner 3 unidades del componente 3, me gastaría 400. Entonces, me gastaría 400. Si yo le pongo 3 unidades, gasto 400, me quedarían 300. Y obviamente tenemos que ponerles aquí la probabilidad también. Probabilidad de 0.8, probabilidad de 0.9. Ahí va. ¿Ok? Entonces ya tengo, viéndome por este lado, puedo tener una unidad o un componente 1, un componente 2, un componente 3, o dos componentes 3, o 3 componentes 3. 1, 1 y 3. 1, 1, 2. 1, 1, 1. Profe, entonces, ¿por qué? O sea, porque dice que 3 y son 4 círculos. O el de 500 de qué es, perdón, me perdí. Ok, muy bien. Y luego, pues, ¿qué seguiría? Voy a tener que analizar este. Tengo que marcarlo así bien, bien, para que se note. ¿Ok? Aquí yo miraría que tengo dos unidades del 1, una unidad del 2. ¿Ok? Si yo le pongo una unidad del 3, y ahí va lo que me preguntaba, me voy a gastar
$100. Y de aquí, me voy a ir aquí, me quedarían 500. ¿Ok? Si yo me gasto, perdón, si yo le pongo 2 unidades del 3, me voy a gastar $300. ¿Ok? Y de esos 600, me van a quedar 300. ¿Ok? La probabilidad esta es de 0.7. 0.7 y esta probabilidad es de 0.8. Igual que las de allá. Pero ya de aquí sería aquí. ¿Ok? Si yo le pongo 3 componentes del 3, 2 de 2 del 1, 1 del 2 y le pongo 3 del 3, me gastaría $400. Si me gasto $400, me van a quedar 200 y de aquí, y de aquí, y esta probabilidad es de 0.9. 0.8 y 0.9. ¿Ok? Por eso le estoy poniendo aquí en rojo esos precios, porque al final de cuentas pues no están así como deben de ser. Porque aquí me afectan dos costos. ¿Ok? Entonces, si yo le pongo dos unidades del componente 1, una unidad del componente 2 y una unidad del componente 3, me van a quedar $500 al final. Si yo le pongo 2 del 1, 1 del 2 y 2 del 3, me van a quedar al final $300. Si yo le pongo 2 del 1, 1 del 2 y 3 del 3, al final me van a quedar $200. ¿Ok? Y aquí ya le voy a poner los escenarios para identificar los J. Bueno, aquí ya no voy a tener J, le voy a poner aquí la J. J, K, L, M, N. ¿Sí? Ahí está. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue lo vamos a ver en el siguiente punto porque nos quedan ahí como 1 minuto y medio. ¿Ok?